el libro de Nehemías, capítulo 13, miramos con la ayuda del Señor. Nehemías, capítulo 13, versículo 1 en adelante. Libro de Nehemías, capítulo 13, versículo 1 en adelante, miramos con la ayuda del Señor. Dice así, leemos en el nombre del Señor. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todo lo mezclado con extranjeros. Y antes de esto el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en el cual guardaba antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores, a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpien las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, y las ofrendas, y el incienso. Amén a la palabra de Dios. Hermanos, podemos ver un pasaje donde Dios nos habla en gran manera. El pueblo de Dios había, gloria a Dios, ido cautivo allí en Babilonia. Pero antes que el pueblo de Dios vaya cautivo, dice que el enemigo, el rey Nabucodonosor, había derribado los muros, había derribado las puertas de la ciudad. El templo dice que fue destruido. Y el pasaje, el libro, de Esdra, de Nehemías, libro de Ageo, los profetas que son contemporáneos, que profetizaron casi en el mismo tiempo. Si ustedes se ponen a leer lo que es Esdra, lo que es Nehemías, lo que es Ageo, Zacarías, siempre se enfocan en un solo punto, que era reedificar el templo, reedificar los muros. Y acá podemos ver que dice que Nehemías había preguntado a unos hermanos y dijo: ¿cómo está Jerusalén? ¿Cómo están nuestros hermanos allí en Jerusalén? Y dice que estos varones le habían dicho: Nehemías, los muros de Jerusalén están derribados, las puertas están prendidas a fuegos, y el remanente que ha quedado está sufriendo un mal terrible.
Y dice que Nehemías se dolió en su corazón de haber escuchado, gloria a Dios, aquello de la boca de estos hermanos. Se pone en oración, se pone en ayuna y decide ir a Jerusalén. Pero como estaba, gloria a Dios, en aquel entonces el imperio de los persas, hermano, dice que se pone en oración, el rey le permite ir a Jerusalén. Y cuando ve a los hermanos allí en Jerusalén, dice que él les anima a que vuelvan a reedificar los muros. Vemos el carácter de un siervo de Dios, un carácter de misericordia, un carácter de amor, un carácter, hermano, que restauraba al pueblo. El pueblo estaba sufriendo aquel daño por motivo de desobediencia, de rebeldía, pero a pesar de todo eso, el siervo de Dios se dolió por lo que el pueblo de Dios estaba padeciendo, y el trabajo de él, o lo que él hizo, fue de animar al pueblo, para que el pueblo se restaure, para que el pueblo restaure los muros de Jerusalén, para que el pueblo, gloria a Dios, vuelva a reedificar el templo. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que muchas veces el hombre y la mujer, cuando ve que una persona ha fallado, que una persona, hermano, se equivocó, erró, muchas veces empieza a condenar, muchas veces empieza a juzgar. Si bien se tiene que aconsejar a través de la palabra, se puede exhortar, pero no condenar, no aplastar, sino tratar de que aquella persona que ha fallado, que ha caído, gloria a Dios, vuelva a levantarse, vuelva a reedificar su vida espiritual. Y dice que Nehemías anima al pueblo. El pueblo de Dios empezó a trabajar, empezó a reedificar los muros. Por eso, hermano, hermana que está escuchando este mensaje, que tal vez ha fallado, ha errado, tal vez su vida espiritual se encuentra por el suelo, en esta noche le venimos a animar, le venimos a decir que se vuelva a Dios, que se vuelva a la presencia del Señor, que restaure su vida espiritual, que se levante nuevamente, que pida fuerza en el nombre del Señor. Hermano, y dice que el pueblo edifica los muros de Jerusalén, y cuando los muros de Jerusalén dice que estaban levantados, la orden de Nehemías fue hacer una fiesta donde los levitas, los cantores, tocaban sus instrumentos y adoraban a Dios y cantaban en aquella fiesta, hermano, con gozo, con alegría, porque los muros habían sido levantados. Y dice que en aquel entonces también se repartió las ofrendas allí a los sacerdotes, a los levitas, a los cantores, a los porteros. Pero en el capítulo 13 que leímos, dice que aquel día se leyó la ley de Moisés. El pueblo escuchaba la ley de Moisés. Y justamente en aquel día se leyó, hermanos, que los moabitas y los amonitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir al pueblo de Dios cuando estaba en el desierto.
Hermanos, ¿qué quiero decir con esto? Que cuán importante es la palabra de Dios en nuestras reuniones. A pesar que había música, a pesar que había coro, a pesar que había gozo, alegría, pero no podía faltar la ley, no podía faltar la palabra de Dios. Y qué bendición fue que aquel día se lea la ley de Dios, la ley de Moisés. Y justamente ese día se leyó que el pueblo de Dios no debía aceptar que los amonitas y los moabitas entren en la congregación de Dios, porque estos varones habían conspirado, habían levantado pensamiento en contra el pueblo de Dios. Y dice que la ley, justamente en el versículo 3, cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todo lo mezclado con extranjero. Hermanos, el pueblo de Dios estaba contaminado. En el pueblo de Dios había extranjero. En el pueblo de Dios había moabitas, amonitas, personas paganas, personas idólatras, personas que habían levantado pensamientos contrarios contra el pueblo de Dios. Eso estaban mezclados con el pueblo de Dios. Pero cuando se leyó la ley de Moisés aquel día, el pueblo de Dios escuchó la ley de Moisés y dijo: la palabra de Dios está hablando que nosotros no tenemos que recibir estas cosas. La palabra de Dios está hablando que nosotros no tenemos que permitir estas cosas. Y empezaron a hacer separaciones, empezaron a sacar todo aquello que podía contaminar su vida espiritual, todo aquello que podía perjudicar su vida espiritual. Empezaron a sacar, empezaron, gloria a Dios, a apartar. ¿Qué quiero decir con esto? Que la palabra de Dios es necesaria en nuestras reuniones. La palabra de Dios es necesaria en nuestros cultos en este tiempo. Se ha dejado la palabra de Dios en este tiempo, hermano. En este tiempo hay lugares donde ya la palabra de Dios ni se lee, sino que se leen cuentos, fábulas, y se pasan muchas veces haciendo chistes. Pero la palabra de Dios es la que hace ver el error al pueblo. La palabra de Dios es la que señala, gloria a Dios, la falta que el hombre está cometiendo. Aquel día la palabra de Dios es la que mostró al pueblo de Dios en qué condición estaba, y el pueblo de Dios escuchó la palabra de Dios y dijo: lo que estamos haciendo no está bien delante de la presencia de Dios. Y empezaron a apartar, empezaron a separar, porque el pueblo de Dios escuchó la palabra de Dios. La palabra de Dios era firme aquel día. Hermano, y si nosotros estamos atentos en nuestros cultos, si nosotros estamos atentos a nuestras reuniones, la palabra de Dios se habla constantemente. La palabra de Dios no menciona que dejemos las murmuraciones, que dejemos los chismes, que dejemos la mentira, que dejemos, gloria a Dios, de andar en divisiones, en contienda. Y es ahí donde el hombre y la mujer, cuando escucha la palabra de Dios, dice: amén, la palabra de Dios está hablando mi vida, y yo tengo que separar, tengo que apartar, tengo que dejar los chismes, las murmuraciones, las contiendas, las divisiones. Y el hombre de Dios, la mujer de Dios, tiene que empezar a purificarse, tiene que empezar a limpiarse, y Dios lo va a bendecir. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Cuán importante es la palabra de Dios, cuán importante es escuchar la palabra de Dios, hermanos. Cuán importante es que el hombre reconozca que la palabra de Dios está cortando, está, gloria a Dios, hablando en nuestras vidas. Hoy no se le da importancia a la palabra de Dios. Muchas veces los siervos están hablando y algunos se levantan, se van al baño, salen afuera, otros están distraídos, están hablando, están
charlando. Pero en aquel, gloria a Dios, en este pasaje vemos que el pueblo de Dios escuchaba la palabra de Dios. El pueblo de Dios no estaba distraído, no estaba hablando. El pueblo de Dios no se fue a dar unas vueltas afuera, no. El pueblo de Dios estaba escuchando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios habló en aquel entonces al pueblo. Gloria a Dios. Capítulo 8. Un consejo en esta preciosa noche, que valoremos y escuchemos cuando los siervos de Dios hablan la palabra. Porque la palabra de Dios es el espejo que nos muestra qué es lo que hace falta arreglar en nuestras vidas. Antes de venir, me paré en el espejo de mi casa, vi si estaba peinado, vi si la corbata estaba bien, hermano, gloria a Dios. Y la vi a la corbata media torcida, traté de acomodarla, de enderezarla. La palabra de Dios es nuestro espejo espiritual, donde el hombre se mira y dice, hace falta arreglar acá, hace falta arreglar acá, hace falta arreglar acá. Por eso el hombre tiene que estar atento a la palabra de Dios. Capítulo 8, versículo 1 dice, del libro de Nehemías: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas, y dijeron a Esdras, gloria a Dios, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, el cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de las puertas de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres, de mujeres, de todo lo que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Hermanos, vemos el carácter del pueblo en este pasaje. Un pueblo que quería escuchar la ley de Dios. Un pueblo que quería escuchar palabra de Dios. Un pueblo que le dijo al sacerdote Esdras, trae la ley de Jehová. Porque querían escuchar, tenían hambre de escuchar la ley, la palabra de Dios. El siervo de Dios trajo la ley, trajo la palabra de Dios. Y empezó a leer, empezó a hablar desde el alba hasta el mediodía. Y los oídos del pueblo estaban atentos, escuchando la palabra de Dios. Como dije recién, hoy es una falta de respeto muchas veces, que justo cuando el hermano, el pastor, el siervo de Dios está por comenzar a leer la palabra de Dios, a hablar la palabra de Dios, salen, pasean,
Muchas veces van al baño sin tener necesidad. Que Dios nos ayude, hermano. Porque en el capítulo 13, cuando se leyó la palabra de Dios, empezó a señalarle algo al pueblo. La palabra de Dios le empezó a decir al pueblo que no debían mezclarse con los amonitas, con los moabitas. Pero hermano, ¿cómo es eso? La palabra de Dios, hermano, nos enseña y nos hace ver cómo tiene que ser el hombre, la mujer, delante de la presencia de Dios. La palabra de Dios justamente, tal vez ustedes cuando se acerquen a una reunión, la palabra de Dios va a decir, habla cada uno verdad con su prójimo. Y es ahí donde usted va a poder entender, no tengo que hablar mentira. La palabra de Dios nos va a enseñar que estemos todos juntos, unánime, en amor. Y ahí usted va a poder entender, no debo andar en división, no debo andar en contienda. Por eso la palabra de Dios nos señala, nos hace ver dónde estamos fallando y qué es lo que tenemos que hacer para que Dios nos bendiga y nos prospere espiritualmente. Por ese motivo, tenemos que estar atentos, escuchando la palabra del Señor. Volvemos al capítulo 13. Así que, cuando el pueblo de Dios escuchó la ley, que no debía mezclarse, ahí nomás empezó a actuar, ¿no? Ahí nomás el pueblo empezó a separar, a apartar. Qué lindo es cuando escuchamos la palabra de Dios y sentimos que nos habla de poder levantarnos en obediencia. Si yo estoy en división, si estoy en contienda, si estoy en pleito, pero la palabra de Dios justamente me habla de que yo esté en amor, que esté en unidad. Ahí nomás me levanto en obediencia y empiezo a andar en unidad. Empiezo a andar en comunión con el hermano. Empiezo a andar, gloria a Dios, en amor. Si la palabra de Dios me habla de que deje la mentira, es ahí cuando yo me levanto y empiezo a andar en verdad. Cuando la palabra de Dios me está hablando de que yo ande en santidad, es ahí donde yo me levanto y empiezo a dejar el pecado, empiezo a dejar aquello que me está contaminando y empiezo a hacer la voluntad de Dios. Y antes de esto, dice en el versículo 4, y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara, gloria a Dios, de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Había emparentado con Tobías. Capítulo 4, versículo 7, miramos quién es o quién era Tobías y qué es lo que hizo contra el pueblo de Dios este Tobías. Dice así, Nehemías capítulo 4, versículo 7. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías, y los árabes, y los amonitas, y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, en lo que rizaron mucho, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. El Tobías, hermano, cuando escuchó que el pueblo de Dios levantaba los muros de Jerusalén, dice que este Tobías se enojó en gran manera y conspiraron contra el pueblo de Dios para que el pueblo de Dios cese, para que el pueblo de Dios no edifique. Pero vemos
a este sacerdote, Eliasib, un varón que tenía que dirigir al pueblo de Dios espiritualmente, un varón que daba las ofrendas para los sacerdotes, donde se guardaba el vino, el trigo, el aceite. Dice que sacó todo eso para meterlo a Tobías. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que aquí en esta habitación tenemos que tener el trigo, tenemos que tener el alimento. Cuando viene aquella alma hambrienta, es ahí donde el granero está lleno y se acerca aquella alma hambrienta y yo la sustento, le doy de comer. Cuando viene aquella persona sedienta, es ahí donde yo tengo que tener el agua, tengo que saciar la sed de aquella persona. El aceite representa a la presencia misma del Señor. En esta cámara, en este corazón, tiene que estar el aceite, tiene que estar la presencia del Señor. Pero aquel sacerdote dice que sacó el aceite, sacó el vino, sacó el trigo y lo puso a Tobías. Muchas veces hay hombres, hay mujeres que están sacando